Me interrumpieron 21 veces mientras leía el testamento de mi esposo. El testamento que escribió con manos temblorosas, poco antes de morir. Me quedé callada. Me aguanté cada comentario hiriente, cada insulto, cada sonrisa falsa que creían que no veía, pero antes de que entrara el abogado, presioné grabar. Y lo que pasó después cambió todo lo que creían saber de mí. Era una de esas mañanas que entran despacito, con la luz colándose por la ventana de la cocina, justo como lo había hecho todos los días durante casi 40 años. Los arces apenas empezaban a cambiar de color, las hojas se volvían doradas y rojizas. Ray habría dicho que era un clima perfecto para tomar café. Siempre decía eso, como si el otoño fuera hecho a la medida solo para nosotros. Me quedé parada junto al mostrador, sujetando mi taza con las dos manos. No por el calor, sino por tener algo a que aferrarme. El silencio de la casa no era de esos tranquilos. Era de ese que zumba por todos lados cuando falta algo. Y desde hace 7 meses, lo que faltaba era Ray. Mi esposo. Mi compañero de vida. Esa mañana saqué el archivo que me dejó, una carpeta de esas sencillas, color cremita. Dentro estaba la versión final de su testamento. Lo escribió a mano, aunque ya lo habíamos hecho oficial con ayuda de Elena unos meses antes de que él se fuera. Pero Ray siempre fue así, detallista, sentimental en lo privado. Me pidió que lo leyera en voz alta cuando los hijos regresaran. Quería que lo escucharan directamente de mí. Dijo que era importante que me vieran la cara mientras decía las palabras. Creo que esa parte fue la que más me rompió, porque hoy todos volvían a casa. Brandon venía volando desde Phoenix. Mayeri y su esposo venían manejando desde su departamento junto al lago, allá en Connecticut. Ya había hablado con los dos esa semana. No fue para preguntar cómo estaba ni si necesitaba algo. No. Solo preguntaban por el testamento. Preguntaban qué pensaba hacer con el terreno, la casa, las cuentas. Brandon incluso mandó un borrador de algo que quería revisar juntos. Y miren, no sé de qué tipo de familias vengan los demás, pero yo sí les puedo decir esto. Cuando tu hijo se refiere a tu casa como una propiedad heredada en un correo, algo ya cambió. Y cuando tu hija sugiere remodelar el granero antes siquiera de haber leído el testamento, algo dentro se rompe. Esa mañana entré a la antigua oficina de Ray y puse la carpeta sobre el escritorio. Me quedé viendo la silla en la que solía sentarse, esa con el cuero tan desgastado que ya tenía la forma de sus hombros. Todavía podía ver su última taza de café, medio llena, junto a la lámpara. Nunca la moví. El aire ahí dentro se sentía pesado, como si supiera lo que iba a pasar. Y tal vez yo también lo sabía, porque lo que estaba por leer no eran solo palabras. Era el último intento de Ray por mantener a esta familia unida. Y aún así, no estaba segura de que estuvieran listos para escucharlo. Pero ahí estaba. Y me vino un pensamiento callado, uno que no me atrevía a decir en voz alta, que tal vez, solo tal vez, Ray escribió esa carta sabiendo que ellos realmente no la iban a escuchar. Que tal vez la dejó para que yo lo escuchara a través de mis propias palabras. Y entonces dejé de dudar lo que ya sabía. No venían a honrarlo. Venían a reclamar lo que creían que les tocaba. Mayeri fue la primera en llegar. Entró por el camino en una camioneta negra de esas de lujo, con vidrios polarizados y todo automático. Su marido se quedó en el coche, revisando su celular como si ni le importara estar ahí. Ella bajó del auto, y sus tacones tronaron sobre la grava como si estuviera entrando a una sala de juntas. Su abrigo era de esos elegantes, entallado a la cintura, el peinado perfecto y esa sonrisa fingida de quien se cree por encima de todo. Ni siquiera volteó a ver el porche, no notó la yedra que Ray y yo habíamos plantado hace tantos años y que ahora ya llegaba más arriba que las ventanas. Entró derechito, sin saludar, y gritó mi nombre como si estuviera buscando albotones en un hotel. Escuché cuando dejó su bolso y abrió la nevera como si fuera su casa. Sin pena. Brandon llegó 3 horas tarde. Ni una disculpa. Apenas un gruñido y un suspiro larguísimo mientras se quitaba las botas como si viviera ahí. Olía a whisky barato de aeropuerto, y a algo sintético que no supe identificar. Lo primero que me preguntó fue si había wifi. Ni un ¿cómo estás?, ni una palabra sobre cómo se sentía la casa sin Ray.
Solo el wifi. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina como si vinieran a cerrar un trato. Mayeri sacó su tablet. Brandon puso una carpeta junto a su taza de café. Y empezaron a mostrarme planos, logotipos, números, hasta una presentación en PowerPoint con ideas para convertir el granero en un salón de eventos, y los terrenos de arriba en cabañas de lujo. Le llamaron el proyecto Renacimiento Dining. Ni una sola vez dijeron nuestro apellido con respeto, como si aún significara algo para ellos. Para ellos, era solo una marca más. Brandon explicaba su plan como si ya estuviera en marcha. Habló de zonificación, de inversionistas, de que había que moverse rápido antes de que el mercado cambiara. Mayeri se metió con sus proyecciones. Dijo que los retiros de bienestar estaban de moda. Usó palabras como potencial y equidad. Todo en tono amable, como si estuviera ofreciéndome algo bueno, pero sus ojos me escaneaban, esperando que dijera que sí. No estaban pidiendo permiso. Me estaban manipulando. Todo disfrazado como si me hicieran un favor. Brandon dijo que era lo más inteligente. Que así me librarían de la carga de mantener una casa vieja y tierra que ya no servía de nada. Dijo que por fin podría relajarme, como si no hubiera tenido un solo día en paz hasta que ellos vinieron a convertir mi duelo en su proyecto. Cuando pregunté por el testamento de Ray, se miraron entre ellos. Mayeri dijo que no habían visto la copia final, pero que suponían que Ray querría lo mejor para la familia. Brandon se rió y dijo: Papá nunca fue de desperdiciar oportunidades. Y luego, sin más, cambió de tema. Sacó otro documento. Me pidió que lo revisara. Era un borrador de contrato. Una transferencia parcial de la propiedad. 60%, para ellos. No dije nada. Solo miré el papel. Mi nombre estaba ahí, en negritas. Y una línea de puntos esperándome al final. Ellos siguieron hablando, como si nada. Puras palabras de su mundo, números, negocios, control. Yo me levanté, me fui a la otra habitación y cerré la puerta detrás de mí. Por un buen rato no me moví. Me quedé quieta, con la mano sobre el marco, el corazón firme. No tenía coraje, no tenía miedo. Solo tenía claridad. Por fin entendí. No se trataba de Ray. Ni siquiera se trataba de familia. Se trataba de poder. Y ellos creían que lo tenían. Pensaban que me iba a doblar, como una silla vieja en una venta de garaje. Pero no tenían ni idea de todo lo que todavía tengo dentro. A la mañana siguiente, el salón ya estaba listo. Brandon había hecho a un lado la mesa de centro y había puesto 3 sillas en semicírculo, como si fueran a tener una reunión de ejecutivos. Mayeri prendió una vela con aroma a canela. Dijo que así el espacio se iba a sentir más cálido. Lo único que logró fue recordarme cuánto necesitaban controlar todo, incluso el aroma del lugar. Bajé el sobre. Dentro estaba la copia original del testamento de Ray, doblada una sola vez, con un pliegue marcado en la parte de arriba. Él lo había firmado con su propia mano 3 días antes de que lo ingresaran al hospicio. Su letra se tambaleaba un poco al final, pero el mensaje era claro: quería que todo se repartiera en partes iguales. Quería que lo leyera en voz alta frente a ellos. Sin abogados. Sin discusiones. Solo nosotros. Me quedé de pie mientras ellos seguían sentados. Las hojas me temblaban entre las manos, pero no era por duda. Era por el peso de lo que vendría después. Abrí la boca para empezar a leer. Brandon me interrumpió de inmediato. Me preguntó si ya había revisado el documento de zonificación que me había mandado ayer. Le respondí que prefería que nos enfocáramos primero en el testamento. Asintió con la cabeza, pero Mayeri no tardó en meter su cuchara. Dijo que sería útil escuchar los deseos de su papá, pero también que toda decisión debía evaluarse desde una perspectiva financiera. Mencionó la necesidad de una gestión responsable. Seguí leyendo. Cuando llegué al tercer párrafo, Brandon volvió a interrumpir. Esta vez preguntó si Ray realmente había escrito eso él solo o si Lena lo había ayudado. Le aclaré que Lena solo colaboró con las versiones anteriores, dándoles formato, pero que esa versión era completamente de Ray.
Brandon se recargó en la silla y murmuró algo entre dientes. Yo seguí. Luego Mallory me detuvo para aclarar el término fideicomiso irrevocable, que aparecía casi al final. Le dije que pronto llegaríamos a esa parte. Sonrió y dijo que solo quería evitar malentendidos. Intenté empezar de nuevo, pero las interrupciones no pararon. Preguntaron por los impuestos de la propiedad, por la planeación del legado, por cómo pensaba reorganizar las cuentas. Querían saber si el testamento había sido notariado. Me preguntaron si le había hecho cambios. Empezaron a cuestionar las fechas, las firmas, hasta las palabras que usó. Me interrumpieron 21 veces. No lo anoté en voz alta. No lo escribí. Pero las conté, una por una, dentro de mí, como si estuviera tallando marcas en un poste del jardín. Cada vez que abrían la boca rompían un poco más el silencio que Ray había esperado. Cada interrupción borraba la posibilidad de tener un momento compartido, un recuerdo en común. No estaban escuchando sus palabras. Estaban cazando oportunidades. Y cuando por fin llegué a la última línea, me cayó el 20. No tenían ninguna intención de honrarlo. No les importaba entender sus deseos. Lo que querían era reescribirlos. Y hacían tanto ruido al hacerlo que el verdadero significado se perdía en medio del caos. Los miré. Brandon jugaba con su pluma, golpeando el brazo de su silla. Mallory ya tenía el celular en la mano, revisando quién sabe qué. Doblé con cuidado el testamento y lo guardé de nuevo en el sobre. Les dije que por hoy era todo, que el abogado llegaría al día siguiente por la tarde. Mallory asintió y dijo que sí, que era lo mejor. Brandon preguntó si más tarde podíamos revisar de nuevo el desglose del capital. Dijo que tenía algunas mejoras en mente. No le contesté. Subí las escaleras y me senté al borde de la cama, la misma donde Ray pasó su última semana. Tenía las manos quietas, la respiración pareja. Ya no había enojo, solo una claridad absoluta. Habían cometido un error. Creyeron que me estaban cansando, desgastando. Pero en realidad, solo estaban ayudándome a verlos como realmente son. Me estaban recordando quién era yo antes del dolor, antes del silencio, antes de que convirtieran mi casa en una sala de juntas con proyector y café frío. Y lo que no sabían, era que apenas comenzaba a escucharlos de verdad. Escuchar a Ray. Y escucharme a mí misma. Esa noche, fui al closet del pasillo y saqué la vieja grabadora de voz que Ray solía guardar. Aún tenía la misma marca en la esquina, donde una vez se le cayó del escritorio. Revisé las pilas, seguían sirviendo. Habían pasado años desde la última vez que la toqué, pero mis dedos se movieron como si nunca la hubiera soltado. Sin hacer ruido, la guardé en el bolsillo de mi cardigan y ahí la dejé. A la mañana siguiente, hice hot cakes. No porque se me antojara, sino porque darles de comer era algo que aún podía controlar. Mallory apenas probó el suyo. Ya estaba contestando correos en cuanto puse el jarabe en la mesa. Brandon comía como si tuviera días sin probar bocado. Nadie me preguntó si había dormido. Nadie mencionó nada sobre lo de ayer. Como si la lectura del testamento de Ray hubiera sido solo un bachecito en su agenda de negocios. A las 9:56 en punto llegó la abogada. Se llamaba Dena Marón. Tenía un rostro sereno, de esos que no se alteran fácilmente. Me cayó bien desde el primer momento. Saludó a Brandon y a Mallory con la distancia justa, nada de abrazos ni sonrisitas. Luego me dio la mano, firme, con respeto. La llevé al comedor. Ya había escondido la grabadora bajo una servilleta, justo al lado de mi silla. Dena abrió su maletín y empezó. Dijo que el testamento más reciente de Ray había sido notariado, registrado y confirmado como válido y legalmente vinculante. Explicó con calma lo que significaba un fideicomiso irrevocable. No me habló como si yo no entendiera, y no dejó que Brandon la interrumpiera, aunque lo intentó 2 veces. Mallory lanzó una pregunta sobre si había alguna flexibilidad. Dena contestó claro. No. Esa es la naturaleza de un fideicomiso irrevocable. Las asignaciones no se pueden modificar sin motivos legales muy sólidos, y no existen. Vi cómo Brandon apretaba la mandíbula.
Mallerie cruzó los brazos con fuerza. Dena continuó. Rey dejó instrucciones precisas. La casa quedaría a mi nombre. El terreno se dividiría en partes iguales entre los 3 hijos, incluyendo la parte que le correspondía a mi hija fallecida, que Rey dejó para su hijo, Thomas. Un asesor financiero se encargaría de administrar esa parte hasta que Thomas cumpliera 25 años. Rey también había pedido que se creara una beca conmemorativa a su nombre en el instituto local. Yo ya sabía de la beca, pero no sabía que Rey la había empezado a financiar con el dinero de su seguro de vida. Esa parte me tomó por sorpresa. Sentí un nudo en el pecho. Una mezcla de amor y tristeza, como pintura fresca que no se termina de secar. Brandon se inclinó hacia adelante y le preguntó a Dena si los bienes raíces podían consolidarse en una SDRL familiar. Dijo que así sería todo más eficiente. Dena le repitió lo mismo, sin cambiar una palabra. El testamento era definitivo. Brandon volteó hacia mí. Me preguntó si acaso había sido influenciada, si tal vez no entendí bien el lenguaje legal cuando firmé. Dena me miró a mí, y luego lo miró a él. Le respondió con firmeza. El testamento no es de ella. Es de Rey. Mallerie sacó una hoja impresa. Era una lista llena de ideas, eventos, marcas, conceptos. Preguntó si se podía usar el fideicomiso para financiar la primera fase, renovar el granero. Dena le respondió que no, a menos que todos los beneficiarios estuvieran de acuerdo, incluyendo el tutor legal de Thomas y el propio fideicomisario. La sonrisa de Mallerie se desvaneció al instante. Brandon se quedó callado un rato. Cuando por fin habló, su voz sonó tensa, forzada. Dijo que solo quería lo mejor para la familia. Yo no dije nada. Cuando Dena se fue, la acompañé hasta su coche y le agradecí. Ella se detuvo, me miró y me dijo que había manejado cientos de casos de herencias familiares, y que lo que yo estaba haciendo requería coraje. Asentí, le sostuve la mirada y le dije que esto aún no se terminaba, porque no se había terminado. Esa grabadora en mi bolsillo era la prueba de lo poco que respetaban las últimas palabras de Rey. Y no pensaba desperdiciarla. Esa misma noche me senté en la oficina de Rey y reproduje la grabación. Escuché cada interrupción, cada intento de desviar el tema, cada momento en el que algo que debía ser para honrar su memoria se transformó en una presentación de negocios. Sus voces sonaban tranquilas, serenas, hasta alegres por ratos. Pero por debajo había un tono, un derecho silencioso, frío, calculado. Etiqueté el archivo y lo guardé en una memoria USB. Después hice una copia de respaldo en mi correo electrónico. Lo hice despacio, con intención. Porque aprendí algo importante en el silencio que vino tras la muerte de Rey. Proteger la paz también significa estar lista para cuando otros quieran quitártela. A la mañana siguiente llamé primero a Lena, luego al contador de confianza de Rey, el mismo de los últimos 20 años, y después al fideicomisario nombrado en el testamento. Su nombre era Marcus Klene, y recordaba muy bien a Rey. Le conté lo que se había dicho durante la reunión con Dena. Le dije que tenía una grabación. Me pidió que se la enviara. Y lo hice. Para el mediodía ya tenía una cita con Marcus en su oficina para la semana siguiente. Me dijo que comenzaría a preparar un informe detallado sobre el estado legal del patrimonio y que también dejaría constancia formal de cualquier comportamiento manipulador o intento de violar los términos del fideicomiso. Dijo que eso sí importaba, especialmente cuando había dinero en juego. Brandon y Mallerie no me preguntaron a dónde iba. Asumieron que estaba haciendo algún mandado. Asumen muchas cosas. Que soy frágil. Que el dolor me volvió lenta. Que el silencio significa debilidad. Pero no sabían que estaba registrando todo. No sabían que tenía copias de todos los borradores que Rey escribió. No sabían que guardé la primera versión del testamento, esa donde Rey me dejaba todo a mí, sin condiciones, antes de que yo misma lo convenciera de incluir a los demás. No sabían cuántas decisiones Rey me confió a mí, porque tenía más fe en mi juicio que en su ambición. Esa tarde, Brandon invitó a un contratista local, sin decirme nada. Regresé de regar las plantas del porche y lo encontré caminando con el hombre por el patio lateral, señalando hacia el granero, asintiendo como si ya fuera suyo.
Cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo que solo estaban pidiendo presupuestos. Que sería útil para más adelante. Le dije que lo cancelara. Él me dijo que estaba siendo difícil. Yo le respondí que la conversación había terminado. Mayeri no se metió. Estaba sentada en la isla de la cocina, tomando su té, viéndonos como si midiera la tensión en el aire. Más tarde esa noche, encontré una carpeta abierta sobre la mesa del comedor. Adentro había un presupuesto de prueba. Todo desglosado. Construcción, marketing, diseño web y una partida con la etiqueta supervisión transitoria. Ahí estaba mi nombre, entre paréntesis. Junto a él, Mayeri había escrito a mano. Inicialmente, suave y descontinuado. Estaba más claro que el agua. No tenían la más mínima intención de incluirme, ni mucho menos de respetar lo que Eri construyó. Solo estaban siendo amables porque la casa aún estaba a mi nombre y porque el fideicomiso todavía no estaba a su alcance, por ahora. No dije nada. Cerré la carpeta y la dejé exactamente donde la encontré. Pero al día siguiente empecé a empacar. No porque me fuera a ir, sino porque me estaba preparando para mover todo lo que realmente importaba a un lugar más seguro, un lugar donde no pudieran tocarlo. Para cuando se dieran cuenta de lo que estaba haciendo, ya iba a estar hecho. Y todos sus planes, todos sus juegos escondidos, toda esa confianza arrogante se les iba a venir abajo con el peso de una verdad que se negaban a aceptar, que yo seguía siendo la esposa de Eri, su socia. Y que aún no había terminado de proteger lo que construimos juntos. 2 días después, llamé a María, la tutora de Thomas. Era la prima por parte de mamá de Eri, y había estado cuidando de Thomas desde que perdimos a Emily. María era buena gente, pero muy aguda. No era de esas personas que se entretienen con cordialidades vacías. Le conté sobre la reunión, sobre cómo me interrumpían, sobre los intentos de Brandon y Mayeri de reestructurar el patrimonio como si fuera una empresa enfocada en ellos. No exageré nada. Solo le mandé la grabación y la dejé escucharla. En menos de un día, María me regresó la llamada. Ya había hablado con Marcus, el fideicomisario. Me dijo que iba a presentar una objeción formal a cualquier propuesta de mover los activos si no beneficiaba directamente a Thomas. También me dejó muy claro que no iba a permitir presiones ni manipulaciones hacia mí. Le di las gracias. Me contestó que esto no se trataba de mí. Era por Eri. Por respeto. Esa misma tarde, Marcus me llamó para confirmar que todo había quedado documentado. Ya estaba redactando una carta formal para los otros 2 beneficiarios, informando que cualquier intento de alterar el fideicomiso sin acuerdo unánime podría terminar en acciones legales. Su tono fue seco, profesional, pero yo sentí algo más debajo. No era la primera vez que lidiaba con gente así. Le pregunté si debía decirles algo a Brandon y a Mayeri. Me dijo que no hacía falta. La documentación hablaría por sí sola. Aún así, yo sabía que tenía que prepararme para lo que venía. No iban a dejar que esto se les escapara de las manos tan fácil. Esa noche me puse a revisar los archivos viejos de Eri. Saqué los planos originales del huerto, la documentación del préstamo del año en que casi perdimos la casa, las notas que él había escrito en sus últimos meses. Eri había guardado todo, no porque desconfiara de la gente, sino porque sabía que la memoria falla y las promesas se olvidan. Pero el papel se queda. El papel no miente. Encontré una carpeta chiquita escondida detrás de una caja con declaraciones de impuestos. Tenía dibujos a mano de un huerto comunitario, notas sobre veteranos de la zona, ideas para programas de mentoría. Había una línea escrita con lápiz, tan tenue que casi no se leía, que construyan algo duradero. No estaba subrayado, ni explicado. Pero yo entendí. Eri no solo quería dejar dinero. Quería dejar una dirección, una visión, una razón para que la tierra se quedara como estaba. A la mañana siguiente, agendé una llamada con una organización sin fines de lucro de por aquí. Les conté que tenía una propuesta en puerta, sujeta a revisión legal. Se interesaron al instante. Llevaban tiempo queriendo expandirse a programas en zonas rurales. No le conté nada ni a Brandon ni a Mayeri, pero esa misma tarde, noté a Mayeri observándome desde la ventana mientras yo hablaba por teléfono junto al jardín.
Entrecerraba los ojos, tratando de descifrar mi lenguaje corporal. Fingí no notarla. Luego, se escondió detrás de la cortina. Más tarde, encontré la puerta del granero entreabierta. Solo unos centímetros. Nada roto, nada robado. Solo abierta. La cerré con calma y le puse llave. Fuera lo que fuera que creyeran que estaban logrando, fuera lo que fuera que pensaran que podían hacer a mis espaldas, estaban a punto de aprender algo que Eri siempre entendió perfectamente. Puede que me haya mantenido en silencio, pero eso no significaba que fuera pasiva. Solo que ellos confundieron mi paciencia con permiso. A la mañana siguiente me desperté temprano. La casa estaba en completo silencio, solo se escuchaba el tic-tac suave del reloj sobre la repisa de la chimenea. Preparé café y me senté en la cocina. Ahí, con las manos rodeando la taza caliente, miraba cómo la luz de la mañana se deslizaba sobre el piso. Apenas había dado el segundo sorbo cuando entró Mayeri, ya arreglada y con el celular pegado al oído. Ni siquiera me miró. Iba hablando desde antes de llegar a la mesa. Dijo que habían agendado otra reunión con el contratista, que necesitaban presupuestos más exactos. Le contesté que la respuesta seguía siendo no. Que mientras no estuviera todo finalizado y legalmente en orden, nadie iba a poner un pie en la propiedad con un portapapeles. No discutió. Solo asintió despacio, como si me estuviera dando el avión. Luego se salió de la cocina. Subí al cuarto y abrí el cajón donde guardaba todas las copias de los correos con Marcus y María. Imprimí todo. El papel no cambia de humor, no te grita ni se contradice. Se queda donde lo dejas. Guardé los documentos en una carpeta y la mantuve conmigo, siempre a la mano. Alrededor del mediodía, Brandon regresó del pueblo con 2 botellas de vino y una hidrolavadora nueva. Dijo que quería empezar a limpiar el porche, adelantarle al mantenimiento. Le dije que no tocara nada. Sonrió con esa mueca seca que usa cuando quiere ser sarcástico y me preguntó si planeaba dejar que la casa se cayera a pedazos solo para dejar un punto bien claro. No le respondí. No hacía falta. Esa misma noche llegó el primer correo. Era de una empresa que no conocía, confirmando la recepción de una solicitud para tasar la propiedad. El remitente tenía las iniciales de Mayeri. 15 minutos después, entró otro correo. Este era de un arquitecto local, haciendo referencia a una llamada que tenían pendiente sobre los detalles técnicos del proyecto. Ambos correos estaban dentro de una cadena de mensajes en la que yo nunca había sido incluida. No estaban esperando permiso. Ya se estaban moviendo a escondidas. Reenvié los correos a Marcus con una nota sencilla. No se autorizó nada de esto. Me respondió en menos de una hora. Dijo que lo dejaría por escrito y empezaría a documentar todo de inmediato. Cualquier planeación no autorizada, sobre todo si incluía propiedades o modificaciones al terreno, violaba los términos del fideicomiso. Esa noche, cuando cayó el sol, fui al cobertizo. Saqué los planos originales de Rey, los del jardín, el taller, el espacio para los veteranos. Los llevé adentro y los puse sobre la mesa del comedor. Empecé a organizarlos en carpetas, armando una propuesta preliminar. No iba a dejar que Brandon y Mayeri convirtieran todo esto en una máquina de dinero hueca. Si se iba a usar el terreno que Rey cuidó con tanto empeño, iba a ser para servir a personas reales. No a inversionistas. No a gente de moda. Me quedé despierta hasta pasada la medianoche, revisando cada papel. A la mañana siguiente, le mandé un esquema preliminar al equipo de la organización sin fines de lucro con la que ya había hablado. Respondieron entusiasmados. Dijeron que la propuesta encajaba perfecto con su misión. Me preguntaron si podía presentarla ante su junta directiva la próxima semana. Les dije que sí. Esa misma tarde, Brandon tocó a mi puerta. Por primera vez, no entró sin permiso. Se quedó parado en el pasillo. Dijo que necesitaba hablar. Su voz sonaba tensa, deshilachada. Le dije que estaba ocupada. No insistió. Pero cuando se dio la vuelta para irse, noté algo en sus ojos. No era enojo. No era arrogancia. Era algo más filoso. Un destello de cálculo.
Estaba empezando a darse cuenta de que la corriente había cambiado, y no tenía ni idea de hacia dónde lo arrastraría. Pero yo sí lo sabía. Porque ahora era yo quien llevaba el timón, sin hacer ruido, pero con paso firme. No tuve que alzar la voz ni una sola vez. Era el día de la cena, esa que Brandon insistía en llamar cena de transición. Imprimió tarjetitas con los nombres, las dobló con esmero y las acomodó en la mesa como si estuviéramos en algún evento de gala. Mayeri llegó con platos ya preparados, puso servilletas de tela y encendió velas altas, como si estuviéramos festejando una fusión de empresas en lugar de recordar a un hombre que había sido mucho más que eso. Usé una blusa gris suave, esa que Rey una vez me dijo que me hacía ver fuerte. Me recogí el cabello y me puse los aretes que él me regaló en nuestro aniversario 35. Me movía con calma, con intención. Mi corazón estaba en paz. A las 6, la casa se llenó del sonido de platos y copas de vino. Brandon se paró al frente de la mesa, levantó su copa y dio un brindis corto. Agradeció a todos por venir y dijo lo orgulloso que estaba de que como familia estuviéramos avanzando. Mayeri sonrió, se acercó y le apretó la mano como si acabaran de firmar un trato. Esperé. Después del primer plato, Brandon se recargó en la silla y se aclaró la garganta. Dijo que era el momento perfecto para hablar de los próximos pasos. Volteó a ver a Mayeri. Ella asintió y sacó una carpeta. Tenía notas impresas y un nuevo borrador de un plan de negocios. Me pasó una copia y comenzó a hablarme en voz bajita, como si me estuviera explicando algo que no iba a entender. Describió su visión de transformar el huerto en un lugar para eventos, bodas de fin de semana, retiros, talleres. Me enseñó sus proyecciones de ingresos, beneficios fiscales y posibilidades de escalar el negocio. La dejé hablar. Cuando terminó, me levanté. Le dije que valoraba su energía, su iniciativa, sus ideas, pero que el terreno ya no estaba en ningún plan de negocios. Que esa misma mañana, la propiedad del huerto, el granero y el terreno de al lado había sido transferida a la organización sin fines de lucro con la que había estado trabajando. Que se usaría para fines educativos y proyectos comunitarios, conforme a los bocetos y notas originales de Rey. Brandon se quedó inmóvil. Mayeri parpadeó una vez. Luego otra. Y preguntó qué significaba eso para ellos. Les expliqué que el fideicomiso seguía igual. Que sus acciones estaban intactas. Pero la propiedad física, la parte que tanto rondaban como si ya les perteneciera, ya no estaba disponible para ningún uso comercial. Ahora estaba protegida por una misión más grande. Pública. Una misión que no podían moldear a su conveniencia. Mayeri apretó la boca. Dijo algo sobre la necesidad de revisar todo legalmente. Asentí. Le dije, Marcus ya tiene toda la documentación. María también. Lo mismo que el consejo de la organización sin fines de lucro. La voz de Brandon se metió entre todo eso. Dijo que no tenía derecho. Que estaba desmantelando todo lo que papá había construido. Lo miré directo. Y le dije que esto era exactamente lo que Rey había querido construir, algo que viviera más allá del dinero. Algo con sentido. Me senté de nuevo. La sala se llenó de un silencio pesado, de esos que solo llegan cuando algo falso se viene abajo. Nadie comió postre. Nadie levantó su copa. Al final, Mayeri recogió sus papeles. Brandon se levantó despacio, como si cada músculo le pesara. Se fueron sin decir una palabra. Me quedé sentado un rato más, incluso después de que la puerta se cerró. Las velas se consumían, la comida se enfrió, el vino seguía servido. Pero sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. No porque todo hubiera terminado, sino porque por fin había dicho en voz alta la verdad de Rey. Sin miedo. Sin disculpas. Había dicho lo que él ya no podía. Y en ese instante, supe que por fin había hecho lo correcto por él. A la mañana siguiente, la casa estaba en completo silencio. Ni pasos, ni silencios pesados. No hubo llamadas telefónicas, ni el sonido de Brandon caminando de un lado a otro, ni el tecleo constante de Mayeri en la isla de la cocina. Habían empacado sus cosas y se habían ido en algún momento durante la noche.
Encontré una nota en la encimera. Decía que necesitaban espacio, que las cosas, claramente, habían cambiado de forma irreversible. No pedían disculpas. No estaba firmada. Solo unas palabras vagas y una salida silenciosa. Me quedé de pie junto a la ventana, con mi café entre las manos, mirando hacia la entrada de la casa por un buen rato, aunque ya sabía que se habían ido. No sentí satisfacción por su ausencia, solo una quietud densa. Como si el aire que antes estaba lleno de tensión ahora estuviera vacío. Más tarde, esa misma mañana, Marcus me llamó. Había hablado con el abogado de Mayalevi. Revisaron todo el proceso de transferencia de la propiedad y confirmaron que no había forma de impugnarla. La asociación sin fines de lucro estaba completamente asegurada. El legado de Rey podría continuar, libre de interferencias. Marcus me dijo que me enviaría el siguiente reporte trimestral del fideicomiso y que podríamos agendar una reunión de seguimiento el mes siguiente. Su voz sonaba firme y tranquilizadora. Después de colgar, salí al huerto. La luz de la mañana se colaba entre los árboles, proyectando sombras largas sobre la tierra húmeda. El viento traía consigo el aroma suave de las primeras flores. Caminé despacio entre las hileras, recordando cómo Rey solía golpear las ramas suavemente. A sentir para sí mismo y murmurar algo sobre los tiempos de poda. Me quedé quieta, dejando que el aire me envolviera. Eso era lo que él quería proteger, no solo la tierra, no solo los frutos, sino la dignidad tranquila de algo que se cuida con cariño. Esa tarde, me reuní con el equipo de la organización sin fines de lucro. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, la misma donde Brandon había desplegado sus planes de negocio. Serví café y repartí los viejos dibujos de Rey. Me escucharon con atención. Hicieron preguntas con intención. Cuando les conté que la visión de Rey era servir a la comunidad, no venderle algo, todos asintieron. Una de ellas, una mujer de voz suave llamada Clarice, compartió que había perdido a su papá por cáncer el año pasado. Dijo que entendía esa necesidad de hacer algo que tuviera sentido después de una pérdida. Antes de que se fueran, acordamos lanzar un programa piloto de 6 meses. Voluntarios locales cuidarían el huerto mientras jóvenes aprendices aprendían lo básico de la agricultura. El granero se convertiría en un espacio para talleres, ofreciendo clases tranquilas y mentoría a adolescentes que no encontraban su lugar en la escuela tradicional. Era algo pequeño, modesto, pero era un comienzo. Y ahora les pertenecía a ellos. Esa noche encontré una de las chaquetas de Rey todavía colgada en el gancho del porche trasero. Metí la mano en el bolsillo y saqué un recibo doblado de hacía 2 años. Era por 3 manzanos y una pala. Sonreí. Nunca dejó de plantar, ni siquiera al final. Me senté en los escalones traseros mientras el sol se ocultaba, pintando el campo de dorado. Algunos pájaros se posaron en los árboles. El porche crujió suavemente bajo mis pies. No me sentí como una ganadora. Me sentí clara. Como si algo finalmente hubiera regresado a su lugar. No arreglado, no borrado, solo corregido. A veces la justicia no grita. Susurra. Y en ese susurro, por fin, volví a escuchar a Rey. No en palabras, sino en todo lo que dejó atrás. No solo el huerto. No solo el fideicomiso. Sino la confianza. En mí. De que terminaría lo que él empezó. De que recordaría lo que realmente importaba. De que haría que algo creciera. El primer grupo de voluntarios llegó un viernes por la mañana. Una docena de chicos de preparatoria de un pueblo cercano, guiados por un consejero llamado Devon. Llevaban botas y chamarras heredadas que les quedaban grandes, pero traían los ojos brillando de curiosidad. Algunos intentaron hacerse los desinteresados, pero vi cómo sus manos rondaban cerca de las herramientas. Nerviosas pero ansiosas por empezar. Les di un recorrido tranquilo por el huerto, mostrándoles dónde Rí había cavado la zanja de riego, y los botes de composta que siempre insistía en poner justo detrás del seto. Les conté qué árboles fueron los primeros en plantar y cuáles siempre había batallado con el sol. Me escuchaban, no siempre con mucha atención, pero se mantenían cerca, y con eso bastaba. Clarice,
la de la organización sin fines de lucro, había contratado a un artista local para pintar un mural en la pared lateral del granero. No era una pintura llamativa, ni tipo caricatura, sino algo más conectado a la tierra, lomas suaves, cielo abierto, y la silueta de un hombre plantando un árbol. Abajo, en letras chiquitas, decía, sembrado con intención. Dijo que querían que la imagen creciera junto al huerto, para que se sintiera como un recuerdo constante. Ya para la tarde, los chavos andaban riendo, quitando hierba, juntando las herramientas, sacudiéndose el polvo de las mangas. Uno de ellos me preguntó si íbamos a hacer eso todas las semanas. Le dije que sí. Su cara se iluminó con una sonrisa tímida y asintió. Más tarde, mientras llenaba las garrafas de agua, vi el coche de Mayaleri a lo lejos, estacionado justo pasando el límite del condado, donde el camino da la vuelta junto al potrero. No se bajó. Solo estuvo ahí unos minutos, con el motor prendido. No la saludé. Ni siquiera me moví. Al final, dio la vuelta y se fue. Esa noche le escribí una carta a Ari. No lo hacía desde la semana después de su funeral. Le conté lo que habíamos hecho con los chavos, del mural, de cómo la tierra se sentía más suelta, como si volviera a respirar. Le dije que estaba cansada, pero bien, de ese cansancio que deja paz, no tristeza. Guardé la carta dentro de la caja de puros vieja que él tenía en su escritorio. La que estaba llena de esas cositas que nunca quiso tirar, boletos viejos, una hoja seca de nuestro primer viaje por carretera, una llavecita de una caja de herramientas que se perdió hace años. En la cocina encontré el cuaderno donde planeaba las comidas de la semana. Pasé la página y escribí una lista. No de mandado, ni de pendientes. Una lista de nombres. Personas a las que quería agradecer. Gente que estuvo ahí, sin hacer ruido, pero con constancia. Gente que me recordó que un legado no es solo tierra o dinero, sino la huella que dejamos en los demás. Ri me dijo una vez que el huerto nos iba a sobrevivir. Que con el tiempo se iba a doblar, iba a perder unas ramas, ganar otros anillos, pero que si se cuidaba, iba a seguir ahí. Ahora entendía lo que quería decir. Y por fin estaba lista para dejar que hablara por sí solo. Ya no se trataba de defenderlo, sino de dejarlo crecer. Esa primavera se adelantó. El huerto floreció en oleadas silenciosas. Primero los cornejos, luego los manzanos, y después la lavanda silvestre que habíamos plantado cerca del cerco. Todo se suavizó, incluso el aire. Olía a un nuevo comienzo. Ahora pasaba casi todas las mañanas al aire libre, sin hacer nada más que observar. Los chicos del programa venían 2 veces por semana. Algunos eran los mismos, otros iban rotando. Me llamaban señorita Estelle. Uno de ellos, un chavo alto llamado André, me preguntó si podía ayudar a construir nuevos bancos cerca de la fila este. Dijo que su abuelo solía trabajar la madera. Le dije que sí. No hablamos mucho mientras trabajábamos, pero el silencio era agradable. Era un silencio compartido, no pesado. Una tarde, Clarice llegó a dejar unos papeles. Se quedó parada cerca del borde del campo, con las manos en los bolsillos del abrigo, y me contó que la Junta había aprobado la condición de socio pleno para el huerto. Ya era oficial, protegido, nombrado, reconocido. Asentí. No necesitaba una ceremonia, pero puse una de las viejas gorras de Rey sobre el banco que construimos, justo en el centro, mirando hacia el oeste. Ahí era donde la luz siempre caía mejor. La casa también se sentía más luminosa ahora. Ya no estaba vacía, solo más despejada, como si por fin se hubiera quitado todo lo innecesario. Doné muebles viejos, mandé una caja de libros a la biblioteca local y me quedé solo con lo que realmente importaba. Una noche me quedé mirando por la ventana de la cocina, viendo cómo el viento atravesaba los árboles como un suspiro. Cerré los ojos y dejé que el sonido se asentara. No gané nada. No me vengué. Pero cumplí mi palabra con Rey, conmigo misma y con la tierra. Y eso, más que nada, fue suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, tómate un momento para respirar. Quizá tú también tuviste que proteger algo que nadie más valoraba. Quizá sentiste ese dolor silencioso de ser rechazada. No estás sola.
Comparte tu historia o simplemente escucha la mía.